Saludamos para esta transmisión y para la consideración bíblica con el hermano Frank a todos los hermanos y hermanas por todo el mundo. A Dios le estamos muy agradecidos por una y otra vez dándole al hermano Frank fuerza para anunciar la palabra revelada de Dios, que también esta mañana le conduzca al hermano Frank por su Espíritu Santo para decir aquello lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Antes leemos una palabra de la Escritura de la epístola de Judas, Judas 3, 24 y 25. Amados, siendo mi deseo de corazón de escribirles acerca de la salvación en común, me siento obligado a amonestarles de combatir por la fe una vez dada a los santos. 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Por favor, hermano Frank. Le estamos agradecidos, muy agradecidos al Señor por poder tener estas transmisiones, y ya hemos oído una palabra poderosa, combatiendo por la fe una vez dada, entregada a los santos. Y también que seamos sin mancha, que seamos hallados sin mancha frente al Señor cuando Él venga para buscar a los suyos. Nos alegramos acerca de eso, de que por todas partes se oiga, por las transmisiones que tienen lugar por todo el mundo, en todas las lenguas, pudiendo escucharse lo que Dios para esa época ha anunciado y lo que Él está haciendo presentemente. También estamos muy, muy agradecidos por haber vuelto, por haber sido gran bendición la reunión pasada en Zúrich. Al Señor sea la gracia y la gratitud. El pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra de Dios y para ser preparados para este día glorioso, el cual todos anhelosamente estamos esperando. Miramos atrás a muchos años. No siempre quiero entrar en todo eso, pero son 70 años en los cuales
anuncio, llevo la palabra de Dios. Y son 60 años después de mi vocación directa, de que por comisión, por mandato de Dios, yo anunciara la palabra de Dios. Y todos sabéis que si uno ha alcanzado o pasado, cumplido ya el año 89, que luego uno pasa al año 90, y así el Señor hasta el día de hoy lo ha conducido. El hermano Branham dijo en 1963 que 33 años él le había servido al Señor. Y yo miro atrás y he servido 60 años habiéndolo pasado en el anuncio directo de la palabra. Y he usado ese tiempo para alcanzar a todas las personas en la tierra, que llegaron a ser 170 países en los cuales he predicado personalmente. Y el resto ha sido alcanzado de parte de aquellos que viven y han vivido en la vecindad de esos países. Simplemente estamos agradecidos, y déjenme decirlo, amados apreciados y amadas apreciados, hermanos y hermanas apreciados. En esta Biblia, en lo principal, el primer inciso, la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, todo ha sido escrito, comenzando del nacimiento del Redentor, acerca del servicio de Juan el Bautista, hasta el derramamiento del Espíritu Santo, y hasta las epístolas y las cartas de los apóstoles. En el Nuevo Testamento tenemos la época, la parte de la primera generación, y luego tenemos la parte de la última generación. Lo que en el tiempo de entretanto ha sucedido, eso sí que también se nos manifestó, se nos reveló por los 7 sellos, porque el hermano Branham fue enviado o puesto para hablar acerca de aquello, y también habló acerca de los 4 jinetes del anticristo y acerca de toda la época respectiva, pero en eso no queremos entrar. La primera parte y la última parte nos es demostrado o descrito aquí muy en detalle. Y una y otra vez podemos decir, la palabra ha sido determinada para ese tiempo. Y por eso estamos muy agradecidos. Y a menudo hemos mencionado Mateo 24. Primeramente habla el Señor acerca de lo que sucederá con el templo, con Jerusalén, que es lo que sucederá con el pueblo de Israel. Y luego viene al asunto, a lo que en el final sucederá. Eso es que el Evangelio, el mensaje divino de la salvación, se anuncia a todas las naciones por todo el mundo, y luego vendrá el fin, y vendría el fin. Y esto lo estamos experimentando, viviendo ahora. Y si Pablo y Pedro en especial remarcan y
enfatizan el tiempo del final. Estamos agradecidos por haber escuchado la palabra de Dios directamente y la encontramos escrita aquí directamente en esta palabra. Y también el anuncio, la promesa de que el Señor enviaría a un profeta antes de comience el día grande y terrible del Señor. Todo ha sido escrito aquí y tenemos la palabra santa de Dios y nosotros combatimos por la fe entregada, dada una vez para siempre a los santos. Esta es la fe en el único verdadero Dios. Cuando el Señor habló a Israel, dando los mandamientos, Él habló: yo soy el Señor, vuestro Dios. No tendréis dioses ajenos al lado de mí. Dios es uno, y en este único Dios creemos, el cual se nos manifestó a nosotros como Padre en el cielo, en su Hijo en tierra y en la Iglesia a través del Espíritu Santo. Pero ahora llegamos a algunas citas que son muy, muy importantes, y realmente pido a todos de tener atención en la palabra de Dios, como si el Señor mismo nos hablara directamente y personalmente. Ahora, por favor, leemos de Hebreos 10. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. De hecho, aguardamos en paciencia. Algunos llegan a ser impacientes, preguntando cuánto más demorará. Y si pensamos en que Juan el Bautista, así los historiadores lo relatan, Juan solamente tuvo 10 meses para traer el mensaje, y nuestro Señor solo tenía apenas por 2 años, algunos dicen 3 años, pero si se lee la Santa Escritura, entonces uno tiene la impresión de que solamente era un tiempo muy breve en el cual nuestro Señor en aquel entonces trajo el mensaje y tuvo su servicio. Y ahora, a partir de 1933, cuando el hermano Branham obtuvo el encargo de anunciar o de traer el mensaje que precedería la segunda venida de Cristo, han transcurrido todos esos años, pero nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Dios no retarda con el cumplimiento de la promesa, pero no puede admitir que algunos se pierdan de aquellos los que han sido determinados, elegidos para estar en la iglesia novia. Y por eso aguarda hasta que el último sea llamado y sea juntado, agregado. Y luego sonará la trompeta y se oirá el llamado para despertar, y la voz del arcángel sonará, tal como todo esto en 1 Tesalonicenses 4 nos es relatado. Pero agradezcámosle al Señor por
demorar tanto tiempo, porque Dios de todas las naciones, de todas las lenguas, debe llamar a salir. Y esto sucede en nuestro tiempo. Por favor, leemos de Hebreo 10, 37. Porque aún un poquito, muy poquito y breve tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A esto todos, de hecho, solamente podemos decir amén. Pero dígame, amados hermanas y hermanos, que tales palabras, las que hoy han de ser anunciados, que estas palabras ya hace 2000 años se anotaron, se escribieron. Aguardad, porque solamente demorará breve tiempo, muy poquito de tiempo, y entonces vendrá el que ha de venir. Y le agradecemos al Señor. Hoy realmente quiero recalcarlo de tal manera que todos, en todos los pueblos y lenguas, y que todos en fe lo acepten y lo reciban, que las dos partes, la primera parte en la primera venida de Cristo y la segunda en la segunda venida de Cristo. Aquí en este libro, en la Biblia, han sido escritos en la Biblia de manera especial. Tenemos una orientación clara y verdadera y la hemos recibido de parte de Dios. Y así está escrito aquí. Y claro que tenemos también todas las cartas y epístolas de los apóstoles acerca de dones, de oficios y acerca de aquello lo que a través de la iglesia y lo que en la iglesia tendrá lugar y durante el transcurso de esos 2000 años. Pero lo que es importante para mí hoy es de recalcar que todo lo que ahora está sucediendo está escrito y tenemos una orientación divina, la que se encuentra en la Sagrada Escritura, y solamente demorará un muy breve lapso de tiempo, un muy poco de tiempo, y luego vendrá el que ha de venir. Importante es que diariamente estemos preparados, dispuestos, para que cuando venga seamos llevados. Por favor, leemos de Hebreos 10, 38. Mas el justo, o mi justo, dice en alemán, vivirá o tendrá vida por fe. Y si retrocediere a pecado, dice en alemán, no agradará a mi alma. También esta cita debe recalcarse, que no retrocedamos en falta de fe o en muy poca fe y que caigamos víctima por eso, sino que realmente por convicción, en fe, sostengamos esto de que nuestro Señor cumplirá su promesa. Y volviendo, que nadie quede atrás con falta de fe, sino que mantengamos la fe una vez entregada a los santos. Y en esta fe única, la cual Dios nos ha dado, que permanezcamos en ella, a nosotros los que hasta que lleguemos del creer al ver. Todos sabéis, el hermano Branham ha hablado acerca de estos tres modos de fe: la verdadera fe, la fe hecha,
y la falta de fe, las tres categorías de fe. No queremos tener que ver nada con falta de fe. Esta se la dejamos a los ateístas, pero tampoco queremos que ver con la fe hecha, no queremos esta fe. Esta la dejamos a todas las iglesias y a todas las religiones. Queremos obrar y tener que ver con la fe, tal como Abraham. Así también nosotros le queremos creer a Dios de corazón. Eso es lo que Dios nos ha anunciado y prometido. Y por la centésima de veces, déjeme decirlo, la verdadera fe solamente está anclada en las promesas de la palabra de Dios. Y por eso debemos recalcar y enfatizar la fe, la que también a los santos en nuestro tiempo, una vez por todas, ha sido entregada. Y en eso nos mantenemos y hasta que lleguemos del creer al ver. Leemos de 2 Timoteo, primer capítulo, 2 Timoteo, primer capítulo, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Gracias sea al Señor también por esta cita. Por todas partes hay problemas en las familias, en los matrimonios, entre los jóvenes, o sea, que sea enfermedad o pruebas que hay por todas partes. Pero por favor, amadas hermanas y amados hermanos, asidos de la fe, sostengan la fe y las promesas. Sosténganse de aquello lo que Dios por este tiempo y para ese tiempo ha determinado. Que no reine el espíritu de cobardía o de desesperación, que no prevalezca esta fe, sino que la fe de Dios, el espíritu de Dios, de poder, de amor, el espíritu de dominio propio, que nos reine, tal como nos lo dice la palabra de Dios aquí. Por favor, en todas las pruebas, no os dejéis llevar a desesperación, sino confiad al Señor, confiadle al Señor, tal como Job, que es nuestro ejemplo, confiándole al Señor, que estuvo en las cenizas sentado, pero dijo: yo sé que mi Redentor vive, mi Salvador, y mis ojos lo verán. Y luego vino la restitución doble. Aún encontrándonos en problemas y asuntos difíciles, no sabiendo ni entrar ni salir, entonces aún así podemos decir: yo sé que mi Redentor y Ayudador vive, y yo sé que Él cumplirá sus promesas en mí, las hará verdad, las realizará, pues soy un hijo de la promesa. Y le agradecemos a nuestro Dios. Por favor, tomádoslo al corazón. No deis lugar a la decepción y a la falta de fe, sino que sostened la fe una vez entregada y dada a los santos, también a ti y a mí, y esto una vez para siempre. Al Señor sea la gracia y gratitud. Nos concederá el poder, la fuerza para eso. Leemos de Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de aquel emanarán corrientes de agua viva. Con eso quería decir, mencionar el Espíritu, pues aquellos los que llegaron han llegado a la fe en Él, que lo recibieran, porque el Espíritu Santo no había sido entregado, porque Jesús no había aún sido alzado a la gloria. Gracias sea nuestro Señor, el que ha dado esta promesa, que corrientes correrían cuando el Espíritu Santo fuera dispensado y derramado en la iglesia, en los creyentes. Y esto sucedió al tiempo de Pentecostés, y corrientes, ríos de aguas vivas corrieron. 9 dones de Espíritu se manifestaron y 9 frutos de Espíritu se manifestaron. Los servicios en la iglesia se manifestaron. Los anuncios o el anuncio, la promesa dada por el Señor cuando aún caminaba en tierra, en aquel entonces se había cumplido y hasta hoy se está cumpliendo. Por favor, sigamos leyendo. Leemos de Hechos 2, 33. Hechos 2, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. A esto volvemos a decir amén. Y en algún que otro correo electrónico está la pregunta: ¿podemos experimentar ahora el bautismo del Espíritu Santo o debemos aguardar hasta que la lluvia temprana y tardía caigan, hasta que el Señor haga la perfección? Hermanas y hermanos, tan cierto está escrito, pues a vosotros y a vuestros hijos es válida esta promesa, y a todos los que el Señor llamará. Todos podemos experimentar las vivencias de salvación con Dios, conversión, renacimiento, renovación, bautismo del Espíritu. Cada experimentación, vivencia bíblica de salvación es para nosotros. Y si Dios hará la perfección y la finalización, para esto ya estamos agradecidos hoy. Pero queremos que los ríos, las corrientes de aguas vivas fluyan en la iglesia, que sea una iglesia viva, que llegue a ser una iglesia viva, que no seamos una forma muerta, inerte, sin vida, sino que seamos una iglesia viva, una iglesia del Dios viviente, y una iglesia en la cual nuestro Señor pueda seguir obrando y bendiciendo. Y para eso, déjeme mencionar otra vez al hermano Branham. Y en nuestro tiempo hemos vivido y visto que Jesucristo es el mismo, haciendo lo mismo, que es Salvador, libertador, Salvador, que realmente Él es todo en uno, tal como siempre lo ha sido. Y por el servicio del hermano Branham, en la iglesia, todo se había restituido, restaurado. Y ahora todos los dones, todos los servicios debieran demostrarse, manifestarse.
y deberíamos arrodillarnos orando y pidiendo que el Señor llegue a su derecho con todos nosotros. Si yo hago una comparación hoy, así, entonces no para enfatizar y resaltar al hermano Branham, sino que a Dios el Señor. El hermano Branham solamente era un hombre, tal como Elías, un hombre como tú y yo, un hombre casado, un hombre que vivió y tenía la vida como todos nosotros, que condujo el auto y que realmente era un hombre, una naturaleza como todos nosotros o todos los demás, pero con vocación divina. Moisés era un hombre como tú y yo, pero la vocación divina era la diferencia. Lo mismo con Elías, con Abraham. Todos eran hombres como tú y yo, pero lo sobrenatural o lo singular era la vocación, la que viene de Dios, y por eso le agradecemos a Dios. No a aquellos les agradecemos los que fueron usados por Dios, sino que al Señor que los envió. Pero una vez os lo quiero decir en claro otra vez. Aquí tenemos la luz sobrenatural que se encuentra por encima del hermano Branham. Apreciados hermanos, si hoy lo digo aquí, que tuve el privilegio de presenciar las reuniones del hermano Branham en Alemania, en Texas, en Jeffersonville y por todas partes. Yo estuve presente. Esta luz sobrenatural descendió cuando él comenzó a orar por los enfermos. Y solo entonces comenzó el servicio sobrenatural. Y solo entonces, cuando la presencia de Dios se encontraba en la reunión, en la plataforma, solo entonces sucedió lo sobrenatural. No, mientras el hermano Branham se encontraba a solas predicando en la plataforma, sino que solo comenzando con este momento en el cual la presencia sobrenatural de Dios se manifestó, se vio, se realizó, entonces sucedieron las cosas sobrenaturales. Ahí había el servicio profético que se vio del mismo modo como en el tiempo de nuestro Señor. Y déjeme compararlo, hacer una comparación que no es tan apta, pero solo para que sepáis lo que quiero decir. El hermano Branham tuvo 1100 predicaciones, parece que fueron. Digamos que solamente en 500 predicaciones sucedieron cosas sobrenaturales. Casi sucedió en cada predicación, pero supongamos que en solamente 500 de aquellas 1000 a 1500 predicaciones, digamos, habían sucedimientos sobrenaturales que a la gente que se encontraba en esa fila de oraciones, que les pudo decir cómo se llamaran, de dónde vinieron y qué es lo que tenían. Todo lo que Dios se le demostró, reveló, tal como sucedió en el servicio de nuestro Señor. Si suponemos ahora que solamente 10 veces en cada reunión sucedió algo sobrenatural, entonces lleguemos a 5000 veces en las cuales sucedieron cosas sobrenaturales en las reuniones del hermano Branham. Pero sucedió en más de estas. Solamente es una comparación débil
porque ha orado para más de 5 o 10 personas en una reunión, a veces para 20 o más. Solamente lo digo con el fin, este fin. Dios no nos debe respuesta alguna, sino que Él en nuestro tiempo se nos manifestó tal como en los días de nuestro amado Señor mismo y de nuestro Salvador. Y lo mismo ha hecho, lo mismo que Él ha hecho en aquel entonces. Y por eso le agradecemos al Señor por no solamente habiéndose presentado algún hombre como todos los grandes evangelistas de las generaciones modernas que caminan de allá para acá en la plataforma, los que se estiman demasiado y mucho, quitándoles a la gente su dinero, hablando de maravillas y señales y maravillas, sino que él era un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios, con la confirmación divina. Hermanas y hermanos, aquí tenemos que verlo con Dios, con sus promesas, con la última época en la cual todo eso debió suceder y realizarse, lo que en nuestro tiempo se realizó. Y ahora con aquellos los que le han dado, le han creído el anuncio y el mensaje divino. Esta es la fe dada a los santos una vez por todas. Yo no juzgo, pero si tú en fe puedes decir, Juan 17:17, se ha cumplido en mí, cuando el Señor dijo, me santifico para ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Si tú no solamente has sido salvado, no solamente has experimentado la renovación y el renacimiento, sino que la santificación en la palabra santa, si esto también lo has vivido y experimentado, pudiendo decir realmente, yo creo que el Señor en su palabra me ha santificado. Y por eso solamente los verdaderamente redimidos, llamados a salir, los elegidos, todos esos tienen el derecho de creerlo, todo lo que Dios para esta época ha determinado. Y hermanas y hermanos, todos vosotros pertenecéis a esto. Alabado y engrandecido sea el nombre del Señor. Por favor, leemos de Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Una y otra vez la fe. ¿Con quién la fe es victoria, poder de victoria? En los elegidos, en aquellos los que de corazón creen. Y por eso debemos leer y enfatizar este versículo una y otra vez. No combatimos por alguna, quien quiera, fe, sino por aquella y para aquella fe, la que a los santos, a los elegidos, a los redimidos, a los amados, a los antes de la fundación del mundo, determinados para creer así y ahora, por todas y por una vez y todas las veces ha sido entregada esta fe. Así que de corazón creemos que todo eso sucederá, todo lo que el Señor nos ha anunciado y prometido. Leemos de Romanos 10,
17. Así que la fe es por el oír o por el mensaje y el oír por la palabra de Cristo. Gracias sea al Señor. La fe viene del anuncio del mensaje divino y por eso debemos poner el valor en eso de que se dijo el mensaje. El mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Y el mensaje es el Evangelio entero. El mensaje de salvación divina que lo incluye todo. Cada doctrina, cada enseñanza, cada bendición. Todo lo que Dios nos ha anunciado y prometido. Esto en Jesucristo mismo nos lo ha dado. Antes eran anuncios y promesas, pero luego las promesas llegaron a ser realidad. Y por eso dice la Escritura, ¿cómo con Él no nos lo entregaría y no nos daría todo? Todo lo que Él nos ha prometido, eso a fuerza de la redención consumada por su valiosa y santa sangre, por gracia y por misericordia nos lo ha dado. Tenemos un Nuevo Testamento, tenemos un nuevo pacto y somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Y por eso le agradecemos al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Leemos de Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? También digamos esto con énfasis. Si Dios no hubiese encontrado a un mensajero, nadie hubiese sabido qué es lo que el Señor para esta época ha prometido. Digámoslo en claro, sin llegar a ser personal. Todas esas congregaciones religiosas y las iglesias y todos los evangelistas ¿han anunciado todos esos el tiempo del final? No. Todos han seguido sus propias enseñanzas, sus propios programas individuales y han anunciado todo eso y han hecho lo que en sus respectivos credos han fijado. No se enojen de mí o conmigo. Todos los predicadores bautistas deben predicar aquello lo que en sus credos está fijado ya. Todos los metodistas, todos los luteranos, todos deben predicar esto lo que lo que se fijó para estas iglesias, pero la fe, la verdadera fe entregada una vez por todas a los santos, no la fe hecha de uno mismo, una fe la que todos la tienen, sino que la verdadera fe entregada a los santos. Esta fe solamente por la predicación de la palabra se ha manifestado, se ha revelado. Antes no podíamos ni creer realmente, sino que solo cuando esto lo que Dios había anunciado, cuando esto o prometió, cuando eso se anunció, podíamos creer y Dios debió encontrar a un mensajero para este asunto del que se trataba todo, para anunciarlo. Y por eso también la Escritura se preocupó de esto. ¿Cómo uno puede anunciarles sin haber sido enviado para esto? Y si leemos de Juan el Bautista, era un hombre enviado por Dios. Y si leemos del hermano Branham, un hombre enviado por Dios.
aquí la primera venida y aquí antes de la segunda venida de Cristo. Hermanas y hermanos, hemos encontrado gracias para con Dios y hemos reconocido la promesa para ese tiempo y también le hemos recibido y aceptado a aquel que Dios ha enviado, porque solo aquel que en fe recibe a los mensajeros de Dios también podrá creer el mensaje que es anunciado por ellos. Y nosotros creemos el mensaje del final, y eso de todo corazón. Leemos de Juan 8, 29. Y el que me ha enviado a mí, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Imaginaos, incluso nuestro Señor y Redentor, dijo, el que me envió está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Y sed honestos, solo el que en aquel entonces le ha recibido y aceptado a Jesucristo, solo aquel ha experimentado la salvación de Dios. Y acerca de todos los demás, el Señor debió llorar amargamente diciendo, Jerusalén, Jerusalén, oh que tú a tu hora hubieses reconocido lo que debió o sirvió para tu paz. Debió lamentar el Señor. Imagínense, con la Torá, con la palabra de Dios, con todo el Antiguo Testamento, los escribas, su propia fe la hicieron con todo eso y no eran capaces de creer tal como de acuerdo a la Escritura. El Talmud babilónico, el de Jerusalén y la Tamara, todos los libros que agregaron y escribieron, aún leyendo los salmos, pero sus propias interpretaciones la dieron a todo esto. Hermanas y hermanos, así mismo es hoy. Todos leen de la Biblia y en la Biblia. También todos los que tienen su fe hecha, todos leen de la Biblia y en la Biblia. Si hay un pastor católico celebrando la aspersión con agua a los bebés, se refiere a la palabra del Señor de que seamos renacidos de agua y Espíritu Santo. Se refiere a las palabras de Jesús. Toma la mano y en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cada vez pone la mano en el agua y salpica al bebé y dice, ahora ha sido renacido en el Espíritu Santo. Todos usan la palabra de Dios, teniendo sus propias doctrinas y enseñanzas, y lo han traído para perdición y han malguiado a las gentes. No se puede decirlo de otra manera. Uno se enfada pensando acerca de eso, que con Dios y con la palabra de Dios se guían al error, a la humanidad. Que Dios conceda la misericordia, que muchos ya aún sean llamados a salir, sabiendo de la enseñanza bíblica que se restauró, la enseñanza acerca de la deidad, del bautismo, de la fe, de la conversión, del renacimiento, del bautismo del Espíritu. Todas las enseñanzas bíblicas se han sido restaurados y restituidos, siendo repuestos, habiendo sido anunciados en su manera original. Hemos sido vueltos al comienzo y solo los elegidos
de por todas partes saldrán de todas las creencias y creos ajenos y hechos propios y volverán a creer tal como dice la Escritura. Leemos de Juan 20, 21. Otra vez les dijo, y paz con vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén y otra vez amén. Nuestro Señor dio el envío y el encargo a aquellos determinados para esto, para anunciar su palabra, el mensaje divino de salvación, tal como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Esto es muy, muy importante. Y hermanas y hermanos, Pablo pudo decir dónde fue llamado, qué es lo que se le dijo, qué es lo que fue su misión. Y el que lea Hechos 26 constatará lo que él escribió, que el Señor se le apareció diciéndole, enviándole a los paganos, a los gentiles, para por su anuncio abrirles los ojos a los gentiles, por un envío divino, por un anuncio divino de la palabra. A las personas, a los creyentes, se les son abiertos los ojos y los oídos espirituales, los ojos y oídos espirituales que se les abren y ven lo que Dios ha prometido y lo que el Señor hace por misericordia. Y así le agradezco al Señor que también con mi vocación y llamado, Él también usó la palabra enviar. Y eso es tan cierto como Dios vive, tan cierto como la Biblia es la palabra santa de Dios, que el Señor el 2 de abril de 1962 dijo, tu tiempo para esa ciudad pronto se habrá acabado. Te enviaré a otras ciudades para anunciar mi palabra. Y esto en el transcurso de los años pasados lo he hecho por todo el mundo, de ciudad en ciudad, de tierra, de nación en nación, de tierra a tierra. He viajado y he llevado la palabra santa y valiosa. Ahora el Señor hará la finalización. Resumiendo, déjeme decir, le estamos agradecidos a Dios el Señor para de hecho, teniendo la primera parte y la última parte, la última época de la Iglesia, para encontrarla descrita aquí en la palabra. Y todo lo que en aquel entonces sucedió y lo que ahora sucedería sería, y que Dios nos ha dado la misericordia de poder creer lo que Él ha anunciado. Que también esta reunión, que sea bendición para todos y a todos en toda la tierra. Por favor, creed de modo como dice la Escritura, y el Señor se preocupará de que estemos ahí cuando suene la trompeta y el Señor venga para buscarnos, llevarnos al hogar. Tan cierto, solo aquellos
Tan cierto que solo aquellos estarán ahí, los que ahora creen el envío divino, el mensaje divino, aceptando y recibiendo aquello lo que Dios ha prometido, aquello lo que Dios ha prometido para ese tiempo, lo que aún hace y lo que ha hecho. Solo estos estarán ahí, pues creen de modo como dice la Escritura. Todos los demás creen lo que ellos mismos dicen acerca de la Escritura. Nosotros creemos lo y como dice la Escritura. Ahí tenemos la diferencia entre la verdadera fe y entre la fe hecha. Dios conceda misericordia de que nos escudriñamos, nos probemos todos. ¿Acaso estemos en la verdadera fe, tal como Abraham, que oyó la promesa, creyéndola y viéndola cumpliéndose? Que nosotros también oigamos, creamos, viendo y experimentando todos los anuncios, las promesas cumpliéndose. Que la bendición del Dios omnipotente y la claridad divina, que por el Espíritu Santo, que alcance a todos y que lo reciban todos los que por transmisión en todas sus respectivas lenguas, todos los que lo oyen, el último mensaje divino, y para el retorno de Jesucristo, que sean preparados todos. Aguardad pacientemente el retorno de nuestro Señor está a la puerta. Dios os bendiga a todos y esté con todos vosotros en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie para la oración. El hermano Borg agradecerá. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra valiosa. Te agradecemos porque tu palabra es eficaz y no vuelve a ti sin efecto, sino que solamente después de haber hecho, obrado o cumplido aquello para lo cual la has enviado. Gracias por el anuncio de la palabra en esta mañana. Te agradecemos por la fe, el cual a los santos una vez por todas ha sido entregado. Señor, te agradecemos por todas las citas bíblicas, las que hemos leído y oído. Bendice tu pueblo por todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.